La palabra discernir viene del latín, un verbo que es discernere, que propiamente significa separar con la mirada. Y está en la línea de las elecciones. El discernir es mirar para poder hacer una opción, elegir, para poder decidirse. Hay otra palabra que también viene del latín, verbo que es investigar. Está formada por dos palabras, a su vez, in, que es una partícula que significa ir hacia adentro o adentro de, y vestigium, que hace referencia a las huellas. Entonces el investigador es aquel que va hacia adentro de una realidad, adentro de un objeto o adentro de la persona, va a tener otro nombre, pero bueno, para reconocer las huellas. Entonces, como sabemos que en nuestra vida, en nuestro corazón, están presentes, así como en la realidad que nos rodea, las huellas del Creador, hay vestigios, allí está presente el Creador en su obra creadora, también en el corazón del hombre. Una clave en nuestra vida diaria es saber elegir. Muchos de nuestros pecados, lo decíamos ayer precisamente, pecado es no dar en el blanco, errar el destino para el cual hemos sido creados. Y al pecado muchas veces se llega por falta de discernimiento. ¿Cuántas veces un padre y una madre le dicen a sus hijos, pero ¿cómo no lo pensaste? ¿Cómo no lo viste? ¿Cómo no te diste cuenta? Bueno, precisamente por eso, porque muchas veces se suele entrar en una inercia de vida tal que uno deja de pensar o de repensar las elecciones tomadas. ¿Acaso si las hubo? Porque muchas veces ni siquiera eso. Entonces me encontré una vez con un cartel, ¿no?, que decía: ¿tomas algo para ser feliz? Sí, contesta la otra persona. Decisiones. Es una clave en nuestra vida de fe, también en la vida de todos los días, pero en la vida de fe fundamentalmente es justamente cómo poder tomar decisiones. Siempre recuerdo aquel consejo de San Pablo que les dice a los cristianos de Tesalónica: examinen bien todo y quédense con lo que mejor parezca. Entonces, la Pascua es el tiempo para volver a ser una opción por aquel que ya nos eligió. Elegir a Jesús porque Él ya nos eligió. Es unir nuestro sí a Él y a la propuesta que nos hace porque Él ya cumplió lo prometido. Entonces, se trata de preparar bien nuestras decisiones, de saber lo que queremos y hacerlo. Hay una gran infelicidad y tristeza en el corazón del hombre toda vez que no sabe quién es, hacia dónde va, de dónde viene. Entonces, vamos a dar un paso más. En clave cristiana, lo importante no es lo que yo quiero, sino saber qué es lo que Dios espera, quiere de mí. Entonces, saber lo que Dios quiere de mí requiere, en primer lugar, fe. Está clarísimo, la fe es un don, también es una respuesta del hombre, y en este sentido está este camino, ¿no es cierto?, que vamos a proponer. Pero también saber lo que Dios quiere de mí requiere valor, requiere una cierta sabiduría sobre la cual nos tenemos que ejercitar. Nos vamos encaminando hacia la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu. Es ese maestro interior, ya lo veremos, que nos hace conocer el querer de Dios. Saber lo que Dios quiere de mí requiere fe, valor, sabiduría, libertad. Y todo esto se plasma, se realiza en el tiempo. Y además requiere, sí, métodos. Hay que pensar, hay que planear para poder tomar decisiones. De esto se trata. En definitiva, decisión es lo que hace al hombre. Forman su personalidad, definen su carácter y además integran su vida. Es imposible vivir sin tomar decisiones. La base de la persona son las decisiones, las determinaciones, lo que hace con su vida al escoger, al elegir cada día
Es decir, al rechazar determinadas alternativas que en definitiva van como marcando un camino. Podríamos decir más, siguiendo a aquel autor, a Carlos Vallés, que escoger es vivir y decidirse es definirse. Decimos así: yo soy aquello que son mis decisiones. Por eso es muy importante saber cuáles son esas decisiones y cómo las tomo. Decimos que la palabra decisión, recordamos, viene de un verbo también del latín decidere, que significa cortar dolorosamente. Una de las posibles acepciones. Es decir, que muchas veces no tomamos decisiones porque, en primer lugar, supone un corte, un hasta acá y no más, y además es doloroso. Por eso le esquivamos el bulto muchas veces. Entonces, lo importante es saber si esas decisiones que yo he tomado o que suelo tomar a diario, en primer lugar, si son mías o son imitación, por ejemplo, de lo que otros hacen o de aquello que otros me dicen que haga. Porque saber lo que quiero y hacerlo es esencial para sentirme vivo y feliz. Así como el camino, dice el dicho, ¿no?, se define por sus curvas, bueno, podríamos decir así, el hombre se define por sus decisiones. Son las decisiones las que van marcando la meta. Entonces, saber lo que quiero es, en último término, saber lo que Dios quiere de mí. Es descubrir mis caminos. Por eso también, en algún sentido, la decisión cristiana es obediencia. Decíamos en estos días, obaudire, es responder porque escuché a aquel que me muestra, que me hace conocer su voluntad. Decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Entonces, para hacer aquello que agrada a Dios, debo saber qué es lo que ahora, aquí, le agrada a Dios de mí como respuesta. Dios no juega a las escondidas, esto lo vamos a recordar también. Dios ya se dio a conocer, nuestra fe es una fe revelada, ya mostró Dios cuál es el camino y además está a nuestro lado. Entonces podríamos decir que en forma general, conocemos la voluntad de Dios. Conocemos los mandamientos, los preceptos, lo conocemos en su palabra, también en la riqueza de los sacramentos, en sus enseñanzas. El punto es que muchas veces, conociendo la voluntad de Dios, no prestamos atención a esa voluntad de Dios hoy, acá y ahora. Y es muy triste además cuando en nuestra vida hacemos una reducción de la voluntad de Dios a un simple o un mero cumplir mandamientos, preceptos o prohibiciones. ¿Cuánta gente empieza su confesión diciendo: Padre, no maté, no robé? Esa es la persona que está parada, y eso nos puede pasar a nosotros, ¿no es cierto? En la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios hubiera estado realmente perdido si no hubiera tenido sus profetas, sus jueces, sus reyes. Ellos, en nombre de Dios, eran los que iban mostrando el camino a ese pueblo. De hecho, vamos a recordar que la oración por excelencia de ese pueblo que estaba cautivo, esclavo en Egipto, al ponerse en camino atrás de esa promesa que era la tierra prometida, la oración por excelencia de ese pueblo, que bien podría ser también, depende de nosotros, nuestra oración por excelencia hoy, para no confundir no solo la meta, sino en el mientras tanto, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en estos tiempos de grandes incertidumbres, que podamos rezar con fe y decirle a Dios, como decía el pueblo en aquel entonces: Señor, muéstranos tus caminos, que yo los voy a recorrer. Supuesto que no estoy en esta vida para vivir caprichosamente haciendo lo que yo quiero, lo que me viene bien, sino el camino que vos me propones seguir. Fíjense que para un pueblo que está atravesando un desierto, el desierto del Sinaí, es muy importante tener alguien que le diga por dónde ir, conocer como direcciones, vientos. Para nuestra alma también es exactamente lo mismo.
conocer los caminos del Espíritu, diríamos así, los vientos de la gracia. Vamos a recordar también que el pecado del pueblo fue buscarse dioses concretos y prácticos que guiaran al pueblo de una manera visible en medio de los peligros. El reclamo hacia Dios era: hacenos dioses que marchen delante de nosotros, que podamos ver y tocar, seguir y sentir. Eso es lo que tenía que ser el becerro de oro, un guía práctico, visible. Y el pueblo tenía como la tentación, ¿no?, de rechazar el misterio, de tener que seguir a esa nube. El pueblo no quería la incertidumbre. Traslademos esto al hoy de nuestra cuarentena y de la situación en nuestro país. No estaba en sus planes el tener que abrirse camino por sí mismo. No quería tener que tomar nuevas decisiones o tener que luchar. Esta es una gran tentación, el pretender que otros decidan por nosotros. Es cierto que el consejo es muy importante, clave, que la escucha atenta, amorosa de aquellos que Dios pone a nuestro lado, que tienen solidez, firmeza, es muy importante, pero ojo con trasladar la toma de decisiones a otros. Las decisiones son propias y en eso nos va la felicidad presente. O también, ¿cuántas veces buscamos al Dios de la emergencia? A ese Dios que en nuestra vida solamente entra en acción cuando ya no podemos más. Busco a Dios para que resuelva mis macanas, mis incertidumbres, mis temores. Está muy bien que Dios presida nuestras decisiones, que Él nos acompañe en nuestras búsquedas, que nos asista así como en esa gestión que tenemos que ir haciendo en el día a día, que guíe nuestras preferencias y que camine con nosotros hasta la opción final. Pero Dios no quiere ser un último recurso. Dios quiere ser verdaderamente compañero de camino, no excepción, sino permanencia. Para encontrar a Dios, tengo que vivir con Él. Entonces muchas veces nos damos cuenta que hacemos pasar la voluntad de Dios cuando en realidad, por nuestra vida, cuando en realidad es un mero capricho. Me parece que una clave en nuestra vida es agudizar ese espíritu de discernimiento, insisto, discernir es separar con la mirada de la fe, decimos ahora, ¿no es cierto? Que nos lleva siempre a buscar no lo que yo quiero y me viene bien o cómodo, sino que es, Señor, aquello que esperas de mí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Estoy aquí para hacer tu voluntad. He aquí la esclava del Señor, nos recordará la Virgen María. Entonces, agudizar los sentidos del alma, pero también del cuerpo, para poder encontrar en el matrimonio, en la familia, en la realidad de lo que vivimos, las inspiraciones de Dios. Volver a repasar para poder comprender esa dinámica que se hace presente en nuestras decisiones. Pero no es un privilegio conocer la voluntad de Dios, es nuestro deber. Nosotros debemos buscar qué es lo que Dios espera de nosotros, si Él es el camino y Él nos muestra el camino. Entonces no da lo mismo que yo termine tomando una decisión rápida a las apuradas, que yo me ponga a pensar, a dialogar, a discernir, a buscar, a encontrarme ese querer de Dios. Por supuesto que discernir no es algo fácil, ¿no? Discernir, quiero decir esto, buscar la voluntad de Dios supone un camino, supone un creer que Dios nos hace conocer su voluntad como un bien para nosotros. Dios nos comunica cuál es ese deseo que tiene para mí. Esto es un don, es un regalo, es una gracia que además hay que pedir. Señor, haceme conocer tu voluntad. Nuestra vida es una búsqueda. Decíamos en estos días también, es una escucha y para eso hay que hacer silencio. Este es como el ámbito que favorece esa posibilidad de dar respuestas sabias. Que es algo mucho más profundo que preguntarle a Dios lo que tengo que hacer, ¿no? Esa es la primera acepción como cómoda. Es algo mucho más profundo.
con el discernimiento nace algo nuevo, con el aporte de Dios y el mío. Cada día que nos levantamos hacemos permanentemente distintas opciones. Si yo repaso, miro las decisiones que fui tomando a lo largo del día, podré también mejorar la calidad de mis discernimientos, de mis miradas. Decíamos que esto supone aceptar que es una lucha también. Hay como ciertos enemigos que están más escondidos que otros. Por ejemplo, la pereza. Ya lo veremos cuando hablemos de ese último pecado capital que nos toca por meditar. O la duda, por ejemplo. O el miedo constante que nos invitan a estar como postergando. Citábamos a San Agustín. ¿Hasta cuándo, Señor, estaré diciendo mañana? ¿Por qué no ahora, aquí, ya? Basta a este pecado que me hace mal. Basta a esta situación que no se corresponde con tu querer. Hay enemigos, decíamos así, que son como más abiertos. El egoísmo, el orgullo, lo repasábamos estos días, ¿no es cierto? La envidia, la avaricia, la lujuria. Todo esto retrasa porque el pecado siempre es un no ir hacia el blanco. El pecado nos hace ir en otra dirección. Por eso el discernimiento es tan importante en nuestra vida. En no vivir de inercias. Por eso decimos que para decidirnos, para hacer un buen discernimiento hay que estar concentrados, tener claridad mental, dominio de uno mismo. Como el pecado confunde, marea, evidentemente entonces retrasa, dilata o nos hace tomar decisiones descentradas, desubicadamente, y por eso nos lastimamos, nos herimos, etc. ¿Cuánta gente ya desde pequeñitos? Esto se agrava durante el proceso secundario y tanto más la facultad, ¿no? Empieza como ese ejercicio malsano. Decía por allí algún profesor, ¿no? Los alumnos siempre le preguntan, profesor, ¿cuándo es el último día para? Tendríamos que decirnos, ¿cuándo es el primer día para? Y eso es hoy, ahora, aquí. Porque cada decisión tiene su hora. Entonces, retrasar, postergar, también lo recordábamos hace poco, patear la propia vida hacia adelante, no resuelve las cosas. Yo no puedo estar diciéndole a Dios o al prójimo, decide tú en vez de mí. Porque eso equivale a decir, vive tú en vez de mí. Eso es abdicar de la propia existencia, nos dice Vallés. Esto puede ser cómodo, pero habla de nuestra cobardía, de nuestra indignidad. Entonces el miedo puede hacerse presente, por ejemplo, cuando es miedo al compromiso, a definirse. Y esto me paraliza porque tengo miedo a equivocarme, a dar la cara, en el fondo a ser yo mismo, a mostrar esa realidad de lo que soy. El miedo rompe los canales del discernimiento, inmoviliza el mecanismo de las decisiones. Por eso decíamos que si quieres ser feliz, y sí, tenés que tomar decisiones. Y para tomar decisiones, para elegir bien, hay que pedir esa mirada que separa lo bueno de lo malo, lo oportuno de lo inoportuno. Hay que hacerse amigo del tiempo. Lo decíamos también citando a San Ignacio, ¿no? En tiempos de desolación, decía San Ignacio de Loyola, bueno, no hay que hacer mudanzas. Dicho en pocas palabras, cuando la cosa está complicada, cuando no veo con claridad, no tengo que tomar decisiones. Se terminó, abandono este matrimonio, me voy de casa. No, hay que esperar que pase la tormenta. Y en el mientras tanto, bueno, unirnos a otros, rezar más. Porque cuando las decisiones se toman, por ejemplo, bajo el plano o la influencia del miedo, la confusión encuentra como la mesa servida para hacer desastres. Entonces, fíjense, para tomar buenas decisiones, decimos, hay que tener valor. Valor para entregarse. Valor para tal vez poder equivocarnos. Pero si tenemos una buena intención, si hemos hecho un buen discernimiento, tenemos que ir tranquilos, porque optar es vivir. Si evito tomar decisiones por miedo, estoy arrinconando mi propia vida. Y así me voy como encogiendo, marchitando. Comprender también que las mejores decisiones son aquellas que se apoyan, por supuesto, ¿no? Fundamentalmente en la fe,
donde yo hago o involucro al entendimiento y a la voluntad, que son como esas dos facultades muy propias del ser humano. Las decisiones son los pulmones del alma. Muchas veces decimos, bueno, lo primero es lo primero. Sí, pero también nos olvidamos que lo último es lo último. Escoger es hacer una opción por algo y dejar a otra cosa de lado. Justamente la esencia de la elección es dejar algo. Con todo no se puede, si no, no hay elección. Es querer seguir del mismo modo, con máscaras, con apariencias. Entonces, decisión es cortar, separar. Es doloroso, pero es saludable. Después aceptar también, ¿no? Que la decisión perfecta, bueno, no existe. Quizás las decisiones más perfectas, por supuesto, son aquellas que están tomadas sopesadamente, a la luz del espíritu, la consulta con los demás, aquellas que tienen las decisiones que están como apoyadas en el amor. Entonces, las motivaciones, la palabra motivar viene del latín motivare, que es poner en movimiento. Entonces, si yo pongo en movimiento el amor, las mejores intenciones, bueno, mis decisiones podrán ser mejores, por supuesto. Entonces, tomar decisiones en la vida es un verdadero arte. Si queremos crecer en este sentido, bueno, leamos más a San Ignacio de Loyola, ¿no? Él nos dice en sus ejercicios espirituales que justamente el objetivo primero y fundamental del ejercicio espiritual es ordenar la propia vida y hallar así la voluntad de Dios. Decíamos en estos días, citando a San Agustín, ¿no es cierto?, que algo muy importante, que si el hombre busca paz, y la paz es tranquilidad en el orden, justamente para salir de esa vida desordenada, y vamos a decir que el principal desorden en la vida es el pecado, yo tengo que poder hacer opciones, elegir, discernir, dice San Ignacio, de tal manera que cualquier cosa que yo hiciere debe ser al punto tal que me ayude para el fin que elegí. Porque parece mentira, decimos, allá está la cumbre de tal montaña y camino para el otro lado. ¿Se está ridículo? Conocemos la meta, pero caminamos para otro lado. Y así anda la gente, muchas veces como presa, la veleta de cualquier viento, presa de las modas, de las distracciones, de las confusiones. Así la marcha se hace lenta, tediosa. Entonces pidamos a Dios luz, fuerza, para hacer esas opciones que nos hace tanto bien tomar. Eso es poner en marcha el motor de la vida, el motor de la fe. Le pedimos a Dios que haga rico este día, que no posterguemos las decisiones, el discernimiento que hoy, en este día, Dios espera que haga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.